Hola, muy buenos días, amistad de Jalisco. Es una bendición este domingo poder estar conectados y poder estar compartiendo esta palabra de parte de Dios. Espero que ahí donde tú te encuentras estés gozando de completa paz, bendición y gozo. Y yo te animo a que abras tu corazón, abre tu mente, todos tus sentidos para que esta palabra llegue a tu corazón y que haga lo que Dios ha dispuesto. Que tú crezcas, que tú seas bendecido, porque para ti y para mí esta palabra es de mucha importancia. Así es de que vamos a la escritura en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10. Esta escritura habla de una forma en la que nosotros nos hemos fijado mucho tiempo y hemos creído que las cosas son así, son normales. Pero Dios quiere enseñarnos hoy algo nuevo y quiero ponerlo en tu corazón. Así es de que Espíritu Santo, te ruego que nos hables hoy, que nos hagas entender y que nos hagas discernir tu palabra. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. La escritura nos habla aquí en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10. Dice el sistema, versículo 1, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas, sino lo que había de venir. Dice, bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez cada año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Tal vez muchos de nosotros hemos estado inmersos anteriormente en sistemas religiosos diversos que hemos sido dejados por costumbre, hemos heredado, hemos adquirido, hemos tomado por decisión, lo que tú quieras. Pero todo está basado en un sistema antiguo, un antiguo sistema de sacrificios, en los cuales se nos decía que si nosotros hacíamos un sacrificio, podíamos alcanzar la vida eterna. De aquí que viene un sistema de remisión de pecados por un sacrificio, a cambio de un sacrificio. Es decir, en el sistema antiguo bajo la ley de Moisés estaba establecido que por medio de un sacrificio había remisión de pecados. La remisión de pecados es presentar una ofrenda para que tu pecado fuera limpiado. Era la remisión de pecados. Pero ninguno de esos sistemas fue tan eficiente. Y tal fue así que dice aquí la escritura, pues en el versículo 1 dice, bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca, fíjate bien, dice que nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Te lo repito, este versículo habla precisamente de esa tradición en la cual seguramente muchos de nosotros nos hemos identificado. Quizá has estado en ese sistema religioso, quizá incluso has participado en ese sistema religioso, pero aquí dice claramente que fue establecido solamente como una sombra de lo que había de venir, una sombra de lo perfecto, una sombra de lo que tenía que ser. Y eso que tenía que ser fue establecido como algo que se puede traducir de esta manera: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y dice aquí la escritura, bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Está establecido, pero en la ley de Moisés. La ley de Moisés, que dice claramente aquí que es una sombra,
un anticipo tenue, una sombra de lo que había de venir, de las cosas buenas que habían de venir. Y dice, y nunca pudieron limpiar por completo a los que adoraban. Tal vez ya lo estás pensando en tu corazón. ¿Y de qué estamos hablando? Precisamente de todos los rituales que hasta en la actualidad se siguen llevando a cabo en la religión oficial, en la religión ortodoxa, en la religión judía tradicional, en la cual están basados en sacrificios. Ahora bien, los sacrificios nunca pudieron limpiar completamente los pecados. Porque dice, año tras año se estaba repitiendo este sacrificio, este evento, pero nunca pudieron limpiar completamente a los que venían a adorar, a los que venían a pedir perdón. Si es un proceso que Moisés estableció por mandato de Dios, entonces ¿por qué razón lo estaban haciendo? Por la simple y sencilla razón de que dice aquí el versículo 1, era la sombra de lo que había de venir. ¿Por qué perder tiempo entonces haciendo una adoración, haciendo un sacrificio que no había de servir? No es un tiempo desperdiciado, es un tiempo en el cual se aprendió que por medio de un sacrificio de derramamiento de sangre había de venir el perdón de los pecados. ¿Sí estoy siendo claro con esto? Es decir, para que pueda haber perdón de pecados tiene que haber derramamiento de sangre, pero como la gente no estaba acostumbrada, tuvo que haber una práctica según la ley de Moisés, en la cual por medio de sacrificios estaban enseñándose a tener perdón por medio del derramamiento de sangre. Pero dice el versículo 2, todo esto lo estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho porque está muy actualizada, muy fresca esta palabra, y así lo quiero compartir contigo hoy. Versículo 2 dice, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos. Otra vez lo voy a leer. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores, dice, se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Sentimientos de culpa. Quiero hacer una pausa aquí para identificar los sentimientos de culpa. ¿Tendrás acaso en la mente en este momento algún sentimiento de culpa que te ha estado martirizando, que viene día tras día, de esas ocasiones en que tú te postras a orar ante la presencia de Dios y de repente viene un sentimiento de culpa? Un sentimiento de culpa que te está martirizando. Quiero decirte algo. El Espíritu Santo habla a nuestro subconsciente, habla y nos dice de lo que debemos estar arrepentidos. Pero el arrepentimiento no es lo mismo que el remordimiento. El arrepentimiento es cuando tú estás consciente de que has pecado y que necesitas perdón. Pero el remordimiento es, sentimentalmente es parecido, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Arrepentimiento es una cosa, remordimiento es otra cosa. El remordimiento es sentirte mal, tener un sentimiento de culpa por algo que hiciste y que te sientes culpable y desearías no haberlo hecho, y desearías no haber estado en ese momento, y desearías haber hecho las cosas diferente, desearías retroceder el tiempo, ir a ese momento y decir no, o decir sí, pero hacer lo correcto. Lamentablemente el tiempo no lo podemos retroceder. Y así es como aparecen los sentimientos de culpa. Y voy a regresar a la escritura que dice, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre,
y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Mira, te estoy hablando desde el principio de normas, preceptos, conceptos, enseñanzas que han estado muy incrustados en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en los cuales se nos dice que haciendo un sacrificio vamos a alcanzar el perdón. Y un sacrificio implica hacer algo que no se te ha pedido. Un sacrificio implica llegar más allá de lo que tú pudieras soportar, tal vez en dolor, flagelación, tal vez una situación en la que no desearías estar, no lo sé. Pero el sistema del perdón de los pecados no va de la mano con los sacrificios que tú puedas hacer. De lo contrario, si hubieran hecho una sola vez ese sacrificio y ya no tendrías esos sentimientos de culpa. Siempre que tú cometes algo inapropiado, algo que no te va a dar paz, va a venir un sentimiento de culpa que te va a hacer pensar que no debiste hacerlo. Te voy a poner un ejemplo muy vago. De esas ocasiones en que estás ante un buen plato de carnitas, un buen plato de pozole, un buen plato de carne en su jugo, y lo saboreas tanto, lo disfrutas tanto que dices, me como otro platito, y te lo comes. Y el sentido de satisfacción de tu estómago llega muy tarde al cerebro, y cuando te das cuenta ya estás bastante más allá del punto de la satisfacción y te sientes muy lleno y dices, ay, no debí comerme el último plato. Yo tengo un dicho, cuando me ofrecen algo que ya siento que estoy satisfecho, digo, más vale decir qué rico estuvo en vez de decir para qué me lo comí. Y cuando dices por qué me lo comí, ese es un sentimiento de culpa. Es lo más básico, lo más sencillo. Pero ¿acaso hay cosas que has hecho en tu vida que no debiste hacer y ahora llega el sentimiento de culpa y te dice por qué lo hice? O como dicen, bien me lo decía mi mamá. No sé cuántos dichos podrías encontrar, pero un sentimiento de culpa siempre vendrá después de una mala acción, de una mala decisión, siempre, porque todos tenemos una conciencia y el Espíritu Santo nos habla a nuestra conciencia y nos dice, eso que hiciste no está bien. Es más, cuando ya somos hijos de Dios, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, que hemos sido perdonados, el Espíritu Santo llega antes de que cometas el pecado y te dice, eso no está bien, no lo hagas. Y es así como vamos aprendiendo, como nos vamos ejercitando para cambiar nuestra conducta y ser mejores personas. Y bueno, seguimos con lo del sentimiento de culpa. Pero el versículo 3 de Hebreos capítulo 10, estamos en Hebreos 10, el versículo 3 dice, pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. ¡Wow! ¿Para qué eran entonces esos sacrificios? Si lo único que les recordaban eran sus pecados y los hacían sentir mal. Te lo repito, era porque tenían que practicar, enseñarse, que tenía que haber un sacrificio para la remisión y el perdón de pecados. Pero si no era suficiente entonces con animales, ¿de qué se trataba esto? Se trataba de que teníamos que entender que el perdón de los pecados es cuando se hace un sacrificio en donde se derrama sangre de alguien inocente. Y el animalito más inocente que se puede conocer en la antigüedad era precisamente el cordero, la oveja. Y era el cordero el que era sacrificado porque era un animal inocente y es un animal muy dócil para morir. Y ese animalito
era degollado, su sangre era derramada sobre el altar y entonces había una remisión de pecados. Pero para el año que entra venían otra vez con la culpa, venían otra vez con ese sentimiento de culpa, de decir, ay, soy un pecador. Dice versículo 4, dice, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Hasta aquí quiero dejar claro que no es por sacrificios que vamos a recibir el perdón. No es por sacrificios que vamos a recibir la vida eterna. Y mucho menos sacrificios tuyos y míos, o sacrificar cada año, o sacrificar cada vez que se nos antoja. Por eso, Jesucristo se ofreció a sí mismo. No voy a leer todos los demás versículos que hablan de esto, pero Jesús se ofreció y dijo, yo voy como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Jesús fue crucificado. Por eso Jesús fue puesto en esa cruz, para que su sangre fuera derramada y que tú y yo tuviéramos el perdón, pero el perdón definitivo. Cuando somos perdonados por el sacrificio de Jesús, por la gracia de Jesucristo, es porque estamos verdaderamente arrepentidos y decimos, ¿cómo desearía no haber cometido este pecado? Me arrepiento realmente. Y vienes humillado ante la presencia de Dios y con un corazón sincero le dices, Señor, perdóname por lo que cometí de pecado. Y dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonarnos. De esta manera, versículo 9, luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad, Padre. Y esto, dice, anula el primer pacto. Anula el primer pacto. Quiero dejar muy claro aquí. Es más, te lo voy a poner aquí. Esto anula el primer pacto. La sangre de Jesucristo anula el primer pacto. ¿Cuál es el primer pacto? El primer pacto fue la remisión de pecados por medio del derramamiento de sangre. ¿Para qué era? Para que pudiera haber un entendimiento, una familiaridad, que por medio del derramamiento de sangre había una remisión de pecados. Pero como no eran suficientes, ya lo estuvimos leyendo, entonces Jesús se ofrece como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y entonces sí, dice que ese acto de obediencia, ese acto de sacrificio de Jesús, no el tuyo, no el mío, el sacrificio de Jesús, anula el primer pacto para que el segundo pacto es el de Jesús. Dice, entre en vigencia. Dice el versículo 10, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Este capítulo 10 de Hebreos nos rompe cualquier paradigma. Tal vez tú en este momento estés pensando y digas, bueno, pero entonces todo lo que yo hacía en un ritual, en una misa, en la cual se presenta un sacrificio cada vez que vamos, y cada vez que vamos se sacrifica el cuerpo de Cristo y se sacrifica la sangre de Cristo y se renueva ese ritual del sacrificio de Cristo. Mi amado, eso es totalmente engañoso y eso no está en el plan de Dios. El plan de Dios dice ciertamente aquí, la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Pero ¿qué sucede? Versículo 11 dice, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie. A ver si te suena conocido esto. Bajo el antiguo pacto, ¿cuál es el antiguo pacto? El sacrificar cada vez que tú cometes un pecado. Sacrificar, sacrificar, sacrificar. El sacerdote sacrifica cada vez de pie delante del altar, día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez. Dios mío, más claro no puede estar.
Ese sistema que en la actualidad se sigue llevando es un sistema obsoleto, es un sistema que ya Dios no quiere que lo practiquemos. Eso, mi amado, son precisamente los rituales de los cuales Dios ya no tiene ningún pacto, no tiene ninguna complacencia. Dios no se agrada de los sacrificios que se hacen cada domingo, cada ritual, de ofrecer un sacrificio. Dice la Escritura que Él prefiere la alabanza en vez del sacrificio. Y dice, te lo repito, versículo 11, Hebreos 10, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar el pecado. ¿Cuál es la razón entonces para que lo estén haciendo de esa manera? Para que lo sigan haciendo día tras día, vez tras vez. ¿Por qué razón? Porque están cegados, están obstruidos de sus sentidos y están yéndose al antiguo pacto. Y claro, te hablan de Jesucristo, te hablan de la sangre de Cristo, te hablan del cuerpo de Cristo, pero bajo el sistema del primer pacto, el pacto de Moisés, en el cual se ofrecían sacrificios día tras día. Pero en el nuevo pacto ya no es así. Dice el versículo 11 que esos sacrificios nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. Y el versículo 12 dice, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados. Un solo sacrificio, no muchos, no uno cada vez, no uno cada día. Un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. ¿Qué quiere decir válido para siempre? Quiere decir que no tiene caducidad, quiere decir que nunca vence, quiere decir que eternamente es vigente, no termina, no tiene caducidad y no se hace obsoleto. Dice aquí la Escritura que el segundo pacto vino a echar abajo el primer pacto. Ya olvídate de eso, que cada vez tenemos que estar ofreciendo el cuerpo de Cristo, que cada vez tenemos que estar ofreciendo la sangre de Cristo, que cada vez tenemos que estar haciendo rituales. No, mi amado, lo que tenemos que hacer es alabanza a Dios, reconociendo y dando gracias que por su sangre preciosa tú y yo hemos sido perdonados. Este domingo es un día especial, es un día en el cual tú y yo podemos llegar sinceramente ante la presencia de Dios, humillarnos delante de Él, ponernos de rodillas delante de Él, ahí en tu casa, donde estés, ponernos de rodillas delante de Él y decirle: Señor, yo reconozco que hice malas cosas. Yo pensaba que tenía que sacrificar cada vez. Yo pensaba que tenía que comulgar cada vez. Yo pensaba que tenía que tomar la sangre y comer el cuerpo y hacer sacrificios y hacer rituales. No, mi amado. Lo único que tienes que hacer es reconocer que ese pacto ya pasó, ya caducó, ya no tiene vigencia. Ahora el nuevo pacto es Jesucristo murió en la cruz una sola vez y para siempre, para darnos el perdón de nuestros pecados una sola vez y para siempre. ¿Será entonces que hemos sido mal enseñados? Así es. Es por eso que hoy lo traje a compartir contigo, para que el Espíritu Santo te redarguya y te enseñe. Ahora, es probable que tú me digas: pastor, pero yo ya no lo hacía, ya tiene mucho que no lo hago. Tenemos que cuidar esas pequeñas cosas
tal vez pensamos que estamos haciendo bien y estamos cayendo en los mismos rituales. Tal vez no en un templo, tal vez no en una sinagoga, tal vez no en un lugar religioso, pero qué tal también en nuestro propio corazón, en lo cual no hemos dejado todavía ciertos rituales. Dios nos ha llamado a ser libres, mi amado. Dice la Escritura: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es Jesús. Ese Jesús que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que tenemos un solo acceso, hay una sola puerta. El cielo, mi amado, tiene una sola puerta, y esa puerta se llama Jesucristo. Esa puerta es la puerta angosta que se llama Jesucristo. Dice: pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Él ya no está crucificado, Él ya no está en una tumba, Él ya no está en la disposición de que cada vez que tú quieras lo crucifiques o que lo dejes en la cruz. Es más, esa cruz es un símbolo de maldición, porque dice la Escritura: maldito aquel que sea colgado en un madero. Aquel que adora una cruz está adorando el símbolo de la maldición, el símbolo en el cual Jesucristo fue crucificado. Dice que Él llevó nuestras maldiciones, se hizo maldición por nosotros para que nosotros fuéramos perdonados. Así que Él ya no está ahí. Él está sentado, dice el versículo 12, a la diestra del Padre. Él está sentado en un lugar de honor a la derecha de Dios. Versículo 13 dice: allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Eso es lo que Jesús está haciendo, esperando el cumplimiento de los tiempos, esperando el momento en el cual tú y yo podamos llegar ante su presencia y gozarnos eternamente, y que Él pueda decir: valió la pena hacer mi sacrificio, hacer ese sacrificio por ti, sí, por ti hizo el sacrificio. Versículo 14 dice: pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Una vez que tú has llegado a la presencia de Dios y le has dicho: Señor, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que he sido pecador, te pido perdón y te pido que me limpies, te pido que me borres todos mis pecados. Dice que Él es fiel y justo para perdonarte. Y dice que con esa ofrenda, versículo 14, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Tú y yo, amado, somos esa persona a la cual se está refiriendo el versículo 14, que nos está haciendo santos. Santos son los apartados, santos son los que están dejando de hacer las malas cosas por agradar a Dios, dejando los placeres de este mundo por agradar a Dios, dejando las viejas costumbres, los viejos rituales por agradar a Dios. Si tú, mi amado, después de este mensaje haces un acto de fe en el cual dices: esto no lo volveré a hacer, es la señal de que el Señor te está haciendo santo. Si tú en este momento, a partir de que estás oyendo este mensaje, el Espíritu Santo te está redarguyendo y tú dices: esto voy a dejar de hacerlo, ten por seguro que Él es fiel y justo para perdonarte y para sostenerte en el hueco de su mano. Versículo 15 dice: y el Espíritu Santo también da testimonio de que esto de lo que estamos hablando es verdad. Pues dice, versículo 16: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día. Está refiriéndose a hoy. Dice el Señor: pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Sus leyes en tu corazón y en tu mente.
¿Para qué? Para que tú no cometas ya pecado, para que tú honres al Señor en todas tus acciones, para que tú honres a Dios con tus dichos, con tus pensamientos, con tus acciones. Cuando tú ya has sido perdonado por Dios, ya no es necesario que presentes sacrificios, ya no es necesario que hagas rituales, ya no es necesario que comulgues, ya no es necesario que te arrodilles ante una cruz. Eso, mi amado, se hace por fe, en el momento que tú recibes a Cristo en tu corazón. Versículo 18 dice: y cuando los pecados han sido perdonados ya, desde ese momento, dice, ya no hace falta ofrecer más sacrificios, ya no hay nada más que agregarle, ya no hay nada más que tú puedas hacer. Nunca vas a hacer algo tan bueno como para que Dios te ame más. Él te ama. Él te ama como eres, te ama con tus imperfecciones, te ama con tus virtudes, te ama tal como eres, pero te ama de una manera que te quiere perfeccionar, te quiere levantar, te quiere santificar. Y eso, mi amado, es la mejor promesa que tú y yo podemos tener. Qué hermoso, precioso es nuestro Señor Jesucristo. ¿No lo crees? Versículo 19 dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Nadie, absolutamente nadie, te va a llevar a la presencia de Dios. Cuando tú mueras, tienes dos caminos los cuales escoges aquí en vida. Uno es vivir eternamente con el Señor, o vivir eternamente lejos del Señor. Nada más, no hay un punto intermedio, solamente hay dos caminos. Uno es en la presencia de Dios y otro es fuera de la presencia de Dios. No hay más, no hay un lugar intermedio. O eres frío o eres caliente. Pero tibios no, dice la Escritura: a los tibios los vomitaré de mi boca. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Versículo 20 dice: por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Él ya abrió ese camino. Este mensaje no es para que lo escuches y lo olvides. Este mensaje, gracias a Dios, que está siendo grabado, porque vas a poderlo escuchar nuevamente las veces que sea necesario para que lo puedas tú asimilar en tu mente y en tu corazón. Precisamente para eso, para motivarnos, para fortalecernos. Versículo 24 dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Versículo 25 dice: y no dejemos de congregarnos como algunos lo hacen, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Ya estamos muy próximos a que la venida del Señor esté ya presente. No tarda mucho. Ya hay rumores de guerra, ya hay pestes, ya hay hambre, ya hay muchas cosas que están profetizadas. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero lo que sí te digo, que si tú estás obedeciendo la palabra de Dios, estás entendiendo la palabra de Dios, estás entendiendo con tu corazón, entonces, si es ahorita o es dentro de 10 años, bendito sea Dios. Dice la Escritura: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es por esa razón, porque estamos dispuestos en el momento que Él quiera venir por su iglesia y llevarnos, y los que ya estén durmiendo en el Señor, bueno, serán levantados primero y después los que estemos vivos todavía. Pero el tiempo del Señor se acerca. Que no nos halle flojeando, divagando, pensando que estamos haciendo las cosas bien. Es por eso mi responsabilidad de darte esta palabra.
Olvídate de los viejos sacrificios y de las viejas costumbres. El Señor quiere que solamente creas que un solo sacrificio es suficiente para perdonarte y para mantenerte en la santidad. Ahora bien, cada vez que nosotros pecamos, tenemos un abogado en el cual le podemos decir: Señor, perdóname porque me acabo de equivocar. Pero no es para que estemos constantemente: me equivoco, pido perdón, me equivoco, pido perdón, me equivoco, pido perdón. No, es para que vivamos una vida en santidad, pero no condenándonos de que ya pequé, ya estoy destituido de la gloria de Dios. Si ya una vez fuiste perdonado, el Señor te va a estar llamando cada vez a estar en cuentas, y cada día estemos a cuentas con Él. Y si de repente se te sale un pecadillo por ahí, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y está a cuentas con Él, porque no sabemos el momento en el que Él viene, pero lo que sí sabemos que Él solamente se va a llevar a los que estén a cuentas. Así que dice la Escritura: cuando llegue ese momento, dos estarán durmiendo y uno será llevado y el otro será dejado. ¿Por qué dice esto? Porque es muy probable que uno sí se puso a cuentas en la noche antes de dormir y le dijo: Señor, perdóname por lo que hoy hice, por lo que hoy me equivoqué, y dame la fortaleza para que mañana no lo cometa otra vez. Ese es arrepentimiento. Y el otro que dice: bueno, ya le pedí perdón una vez a Dios y ya Él me va a llevar de todos modos. Él no tiene la obligación, Él tiene una promesa, y la promesa la va a cumplir contigo y conmigo. Así que, amado, este capítulo habla más, pero solamente quiero terminar con un versículo, hasta el versículo 38. Dice: mas el justo por la fe vivirá. Y te lo leo en esta versión. Dice: mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Te lo voy a repetir: los justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Mi amado, tú ya probaste la bendición de Dios, tú ya probaste la gracia de Dios, ya probaste el perdón de Dios. Ya no retrocedas, ya no vayas hacia atrás, ya no hagas lo que antes hacías. Ahora pon tu promesa firme en el Señor de cumplirla. Señor, yo te seguiré todos los días de mi vida. Hay que leer la Escritura. Esto que te estoy leyendo ahorita, aquí está en la Biblia. Es la palabra de Dios, y esta palabra de Dios se cumple. Se cumple siempre y cuando tú la leas. Porque la Biblia cerrada ahí empolvándose no te va a servir de nada. Es tiempo ahorita que estamos en cuarentena, que estamos sin poder reunirnos, que estés leyendo tu Biblia, que estés obedeciendo la palabra de Dios, que estés orando, porque solamente así podemos estar bajo su cobertura, bajo su voluntad. Así es de que, nuevamente, te repito este versículo 38: los justos vivirán por la fe, pero no me agrada aquel que se aparta de mí. Yo pido a Dios con todo mi corazón que nos fortalezca, que nos haga entender su palabra, que nos haga comprender con la mente y con el corazón cómo viene la palabra de Dios cada día hacia nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra. Reconocemos, Señor, que esta palabra viene de ti, porque tú no quieres, Señor, que retrocedamos y que seamos como aquellos que se pierden. Tu palabra dice, Señor, que tú no quieres que nadie se pierda, y por eso entregaste tu vida en la cruz, y te damos gracias por ello. Pero hoy queremos comprometernos, Señor, a no caer en los rituales pasados, esos rituales en los cuales pensábamos que las cosas estaban bien, esos rituales y sacrificios de una creencia de acuerdo al primer pacto, de hacer sacrificio cada vez, de sacrificar el cuerpo de Cristo, de sacrificar la sangre de Cristo. Eso ya no te agrada a ti. Una vez lo hiciste y esa vez es para siempre. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Y no solamente en una celebración religiosa, sino también en nuestra vida diaria. Porque tú nos estás hablando, tu Espíritu Santo nos está hablando en este momento de aquellas cosas en las cuales estamos haciendo religiosamente y que no te agradan. Tu palabra dice, Hebreos capítulo 10, versículo 38, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivimos en ti. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que todo lo que tu corazón anhela será prosperado. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.